Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morelloso, el director de Jaime. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550. Le damos gracias a la familia de PAB por el espacio que nos concede de poder estar con ustedes los domingos en este programa de media hora donde compartimos las riquezas de la Sagrada Escritura desde la perspectiva del pensamiento del pueblo de Israel y de la fe de los nazarenos, quienes son los discípulos del maestro Nazaret y los que continuaron siendo judíos a pesar de la aparición del Mesías y la invitación a la Brit Hasha, al pacto renovado. Nuestro ministerio se enfoca en enseñar la escritura de esa perspectiva y le damos gracias al Eterno porque nos ha concedido estar muchos años aquí con ustedes. Y si usted no lo sabía, nuestro programa va en vivo, así que los domingos en la mañana este servidor se levanta para estar temprano, listo para compartir con ustedes estos tesoros. Hoy nos encontramos en el día 18 del mes de diciembre del año 2022, que equivale al día 24 del mes de Kislev, de acuerdo al calendario de Hillel. Y hoy, al anochecer, en el mundo entero, en diferentes familias del pueblo de Israel, diferentes familias judías y personas observantes no judías, van a estar encendiendo la primera candela en conmemoración a la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una palabra hebrea que significa dedicación. Y esta fecha esta festividad de 8 días no tiene origen en los preceptos establecidos en el monte Sinaí por el santo bendito sea al pueblo de Israel, sino que esta festividad tiene origen mucho tiempo después de estos decretos bíblicos. Y su iniciación, o mejor dicho, su conmemoración, marca un hecho en la historia de Israel muy triste, que estaba profetizado que así iba a suceder, y el desconocimiento de ese dato histórico lleva a las personas incluso hasta trazar mal, trazar mal, perdón, los aspectos proféticos de las escrituras. Y vamos a hablar un poco de eso, además de mencionar que, como de costumbre, todos los Shabbat nosotros estudiamos una porción semanal de Moisés que nos ayuda muchísimo a comprender la fe de los nazarenos y el pensamiento del maestro Nazaret con respecto a la interpretación de las escrituras. La sección de esta semana se titula Vayeshev. eh, de la semana pasada, mejor dicho, ayer estudiamos la sección Vayeshev, se encuentra en Génesis 37:1 y termina en el 40:23. Esta lectura va acompañada de la Haftarah, que es la lectura de los profetas, donde leemos Amós 2:6 al 3:8, y en los escritos nazarenos leemos Hechos 7:9 al 16. En esta porción, Bayeshev se va a concentrar en la vida de Yosef. Yosef es el hijo de la ancianidad de Jacob. Jacob es el padre de Yosef. Y dice el texto que, muy interesantemente, el texto dice que Yosef es el hijo de la ancianidad de Israel. Y sobre ese versículo, escrito en hebreo, hay mucha, mucha riqueza, mucho tesoro que descubrir, porque esto está vinculado a los misterios del Mesías. Eh, pero obviamente, por razón del tiempo, tendríamos que hablar de otros temas que están en la escritura antes de esta porción para poder entonces desarrollar el mismo. Ahora es interesante ver que la vida de Joseph es muy, 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 es como una sombra de lo que habría de convertirse la vida del Mesías en su rol del siervo sufrientes. En Zacarías capítulo 3 tenemos un texto muy interesante que habla de los dos oficios que son llamados Mashiach, que son llamados ungidos en Israel, y es el oficio del sacerdote, el oficio del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el oficio del rey, que en ese texto de Zacarías, el oficio en ese momento lo está ejerciendo Yehoshua ben Josadak, que es el que usted encuentra en el texto que está siendo presentado en el tribunal celestial, es una visión que ve ese Zacarías. Y la función del rey sería está representado por la figura histórica de Zorobabel, quien es descendiente de la casa de David. Luego en esa visión,
en esa misma visión que está teniendo Zacarías, él ve una lámpara de oro que a sus dos extremos, derecha e izquierda, tiene dos olivos que van a estar alimentando esa lámpara. Esos dos olivos representan los dos oficios de Israel y representan los dos Mashiach, los dos Mesías. En el tiempo del segundo templo se hablaba del Mesías de Israel y el Mesías de Aarón, el Mesías de Aarón, que esto lo conocía muy bien el autor de Hebreo y por eso es que él habla de Yeshua no como uno, el sacerdote según el linaje de Aarón, sino según el ordenamiento de Melquisedec. Esto es bien importante. La palabra profética es que el descendiente de David sería sacerdote como Melquisedec. No es que él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Verdad? La gente piensa que hay un orden de Melquisedec y que el Mesías pertenece a ese orden. O algunos piensan que el Mesías es la encarnación de Melquisedec, que Melquisedec en la visión de Abraham era el Señor Jesús y que esto es una manifestación de él a Abraham y así Abraham conoció a Yeshua. Son cosas que nacen mucho tiempo después, discúlpenme amigos, no pertenece al pensamiento de sus autores ni al pensamiento judío en general. Claramente el texto dice, y está basado en Salmo 110, de que el Mesías sería sacerdote según el ordenamiento de Melquisedec. ¿Y qué significa eso? Pues el autor de Hebreo se percata, al igual que el de los Salmos, que Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec no es un sacerdocio como el de Aarón, que fue que era un sacerdocio que heredaba, era por linaje ancestral, le pertenecía a la descendencia de Aarón, que son de la casa de Leví. El autor de Hebreos nota, al igual que el salmista en su palabra profética, que el sacerdocio, según el ordenamiento de Melquisedec, significa que la persona no tiene que tener linaje relacionado al oficio de Kohanim para ser seleccionado. Él nota esto en el estudio de la Torá, que se habla de esa sección en la parasha Lej Lejá, cuando Abraham sale de Babilonia, o mejor dicho, de Ur de los Caldeos, y de ahí es que nace esta idea. Incluso luego se va a desarrollar en los Reyes Mal Muertos muchísimo estas ideas místicas con respecto a la figura de Melquisedec y cómo él sería convertido en Elohim, cómo él sería convertido en un ser divino para él presidir en la asamblea celestial. Pero obviamente no es lo que vamos a estar comentando en el día de hoy, pero lo mencionamos porque son cosas muy interesantes que debemos conocer del tiempo, porque así nos lleva muchísimo, nos ayuda muchísimo a entender la escritura en el contexto de sus autores. Y le decía que Joseph en esta figura va a tener una relación muy grande su vida con la idea del siervo que sufre para salvar el mundo, donde después de la destrucción del templo, la secta de los fariseos se convierte en el judaísmo rabínico y se comienza a compilar las enseñanzas orales de este grupo sectario. Y se descubre que dentro del círculo de los fariseos existía la idea de el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. O sea, que en los Rollos Mal Muertos leemos sobre los Mesías de Aarón e Israel, que se refiere al Mesías de la casa de David y al Mesías de la casa de Aarón, que tiene su origen en Zacarías capítulo 3 y 4, esa idea bíblica. Pero en la secta de los fariseos se hablaba de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, o Mesías hijo de José y Mesías hijo de David. Y estas ideas con respecto a estos dos Mesías habla, por ejemplo, del Mesías, cuando se trata del Mesías ben Yosef, se llama Mesías ben Yosef porque no es que él va a ser hijo de José en lo que respecta al linaje de sangre, sino que él sería como Joseph en lo que respecta a su vida y obra. Así como Joseph sufrió, primeramente pasó por diversas pruebas para probar su fidelidad a Dios. Así el Mesías habría de pasar por diversas pruebas para así mostrar su fidelidad a Dios y que no adoraría a ningún otro Dios.
Interesante porque cuando vemos la vida y obra del maestro Nazaret, escrita, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, vamos a ver que él tiene unas características muy relacionadas a la idea esta de Mesías Ben Joseph. Y esto porque el autor de Mateo está escribiendo, incluso ya el mundo académico así lo reconoce, está escribiéndole a una audiencia de pensamiento fariseo. Incluso se dice que Mateo contiene este tipo de interpretación llamado Midrash, que es más homilético en su narración. Y el Mesías Ben Yosef sería entonces uno como Yosef, que sufriría, que pasaría por diversas pruebas para mostrar su fidelidad a Dios y a la misma vez sufriría por salvar a su familia y al mundo. Y eso lo vemos en la obra en la vida de Joseph en esta lectura a partir de esta porción llamada Vayeshev. Luego viene Miquet, Vaigash, que son las porciones del libro de Génesis que terminan en la porción llamada no lo tengo aquí a la mano para mostrarlo, así, pero lo que quiero decir es que a partir de esta porción, Bayeshev empieza a hablarse de Joseph y lo que él hace. Y cuando analizamos la vida de Joseph es muy interesante porque guarda perfecta similitud, o mejor dicho, la vida del Mesías de Nazaret guarda perfecta similitud a la vida de Joseph, en el sentido de que él es probado, él sufre el rechazo de sus hermanos, es vendido por sus hermanos y a fin de cuentas todo esto era un plan de Dios para salvar a su familia y salvar al mundo. Y esto es de las cosas hermosas que encontramos en las Escrituras si tomamos el tiempo de leerla y no seguimos, de estudiarla, mejor dicho, y no seguimos esta falsa doctrina que dice que como es el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Cada vez que damos por cierto eso, perdemos tesoros grandes que están en los textos sagrados que estudió nuestro Mesías, estudió nuestro Señor y estudiaron sus discípulos. Por eso aquí decimos que debemos estudiar la Biblia que estudió Jesús y debemos estudiar la Biblia que estudió Pablo, la que estudió Pedro, la que estudió Juan, porque era la que ellos conocían y de ellas hablaban para mostrar que las cosas que hacía Yeshua estaban escritas en la Escritura. No utilizaban Nuevo Testamento, no existía. Con esto no decimos que no debemos estudiar Nuevo Testamento, al contrario, el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, porque no se llamaba Nuevo Testamento, son los escritos de los apóstoles o los escritos nazarenos. Eso fue un tiempo después que le cambiaron el nombre. Los escritos nazarenos, los escritos de los apóstoles, validan lo que Moisés y los profetas hablaron con respecto al que habría de venir y lo que habría de suceder con su llegada. Eh, y es muy rico la historia de Joseph en este sentido. Y en la secta de los fariseos se hablaba de Mashiach ben Yosef, el Mesías que habría de sufrir, que también se habla de él en Isaías 53, de cómo él sufriría y se pensaría que Dios lo estaba castigando, pero no era así, sino que Dios lo estaba utilizando a él para salvar a su pueblo y salvar al mundo. Porque es importante saber que el concepto del Mesías Ben Yosef, que es lo que se enseña sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret, es la idea del justo, del sádic, del justo que sufre por los pecados de otro. Incluso si tiene alguna duda sobre esa idea, lea a Pedro, como Pedro habla de esta misma forma en una de sus cartas. Incluso deje buscarla aquí un momentito. Este, y es interesante conocer esto de parte de los nazarenos que están ante nuestros ojos, pero nosotros no los conocíamos porque no sabíamos, no leíamos la Biblia como lo lee un judío. Y esto porque han pasado muchos años de mucho antisemitismo y mucho odio hacia el judío, mucha acusación contra el judío de que ellos mataron a Jesús. Y obviamente, como dice el maestro Nazaret, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está malo. Y hemos leído la escritura mal. Eh, Tenemos que agradecer al Eterno por lo que Él hizo
haciendo que su siervo sufra y cegando a su pueblo con respecto a su identidad, y no lo cegó a todo, yo, y a la misma vez utilizó a los gentiles para lograr a través de él que volviesen a la vida los que no tenían esperanza. Interesante leer cómo Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente con respecto al sádico, al justo que sufre por los pecadores. Dice, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Interesante, mira estas palabras de Pedro, un discípulo muy cercano a él, que comió con él, que escuchó sus enseñanzas, que lo vio morir, lo vio resucitado por el poder de Dios, ve al Mesías como el justo que padece por los injustos. ¿De dónde saldrá esa idea? ¿Algo novedoso o ya estaba así manifestado en las Escrituras? Así que tenemos en la secta de los fariseos el pensamiento del Mesías ben Yosef y el Mesías ben David, donde en la vida de Yosef se completa esa idea del Mesías ben Yosef, o se realiza esa idea del Mesías ben Yosef. Pero también tenemos la idea del Mesías ben David. Incluso hay una idea dentro del pueblo de Israel que dice que si el pueblo de Israel no merece al Mesías, el Mesías vendría montado en un asno. Pero si el pueblo de Israel merece al Mesías, el Mesías vendría montado en un caballo. Y esto porque vas a ver en los profetas que se habla del Mesías montado en un caballo y el Mesías montado en un asno. Y interesantemente, cuando vamos al libro de Revelaciones, el Mesías regresa montado en un caballo. Se habla del Mesías montado en un asno como el Mesías que sufre por el rechazo de sus hermanos, pero que a la misma vez Dios, a través de ese rechazo, iba a glorificar a su siervo e iba a completar la obra de redención que él quiere completar para Israel y para toda la humanidad. Y cuando se habla del Mesías montado en un caballo, se habla del Mesías Ben David, el Mesías hijo de David, que vendría a reinar y a eliminar la injusticia del mundo y establecer un gobierno eterno. Y interesantemente en el libro de Revelaciones se habla de el Mesías regresando en un caballo blanco, eh, donde muy interesantemente también eh, conocemos esta idea del Mesías Ben David y lo que significa para el pensamiento de Israel el Mesías montado en un caballo, o sea, el pueblo es meritorio de recibirlo. Entonces nos lleva a un texto de los escritos nazarenos donde el Mesías le dice a sus hermanos, eh, no me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Es el famoso texto de Mateo 23:37 en adelante, donde son las palabras que él dice antes de hablar de la destrucción del templo y las consecuencias del rechazo del Mesías, que es el mensajero del pacto, el exilio que viene como consecuencia de eso, donde él dice, Jerusalén, Jerusalén, el que mata a los profetas y a los que te han sido enviados, cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus hijos, aquí no me vas a ver más hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Eterno. Esas palabras, bendito el que viene en nombre del Eterno, cuando el Mesías dice eso, está hablando de no me vas a ver más hasta que me des la bienvenida, hasta que me desees. Esto significa que lo que Yeshua está diciendo ahí está muy relacionado a el Mesías Ben David montado en un caballo blanco. Así que Mateo sabía muy bien lo que estaba escribiendo y la audiencia sabía muy bien lo que él estaba escribiendo. Por eso que, vuelvo y repito, cuando vemos en Revelaciones al Mesías montado en un caballo y conocemos todas estas cosas, entendemos lo que esto significa. El autor de Mateo no está diciendo que usted va a ver en los aires un caballo volando con el Mesías montado en él. Él no está diciendo eso, él está diciendo que la segunda aparición del Mesías está muy relacionado al rol que él va a ejercer y la razón por la cual él aparece. Y usted va a encontrar en el libro de Revelaciones que dice lo siguiente, lo vamos a buscar rápidamente aquí, y entonces lo hace el perfecto sentido lo que estamos hablando. En el capítulo 19 del libro de Revelaciones habla
de cómo la novia, la esposa del Cordero, se ha preparado. Nosotros sabemos y hemos escuchado por mucho tiempo que se ha oído decir, y esto porque, pues, lamentablemente se ha torcido el mensaje de la Escritura, se ha oído decir que al pueblo de Israel rechazar a Jesús, Dios ahora escogió un nuevo pueblo, una nueva novia, y esa se llama la iglesia gentil, y que esa es la novia ahora, y que ya Israel no es la novia, no es el escogido por el rechazo. Amigo, esa doctrina nace mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles. Ni un solo apóstol habló sobre eso. Incluso Pablo de Tarso enfatiza muchísimo de cómo los gentiles no se pueden jactar de su inclusión, porque Dios, que es poderoso, puede hacer que las ramas que fueron desgajadas puedan volver a ser injertadas. Y qué interesante, estas palabras de Pablo se encuentra en Romanos capítulo 7, el capítulo 11, perdón, donde él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? Y en ese mismo capítulo, él está hablando de un árbol, la raíz y sus ramas. ¿Se ha preguntado usted quién es ese árbol? Árbol del cual Pablo Tarso dice que unas ramas fueron desgajadas. ¿Quiénes son esas ramas? Los que rechazaron al Mesías. ¿Rechazó todo el pueblo al Mesías? Los escritos nazarenos muestran lo opuesto. Incluso lea la carta, el libro de los Hechos, cómo cada día del pueblo de Israel se iba añadiendo aquellos que iban a ser salvos de la ira que habría de venir. Busque los textos, lo va a encontrar. Como los primeros discípulos, que no solamente fueron 12, vas a encontrar que Lucas habla de cómo el Mesías envía 70, algunas versiones dicen 72, cómo las multitudes le seguían. O sea que esas ramas no es el pueblo de Israel. Esas ramas fueron las autoridades del pueblo, que él fue y no lo aceptaron. Por eso es que el reino le fue quitado a esa generación, la oferta del reino. El árbol, ¿quién es ese árbol? Árbol de que Pablo de Tarso le está diciendo a unos gentiles de Roma, ustedes fueron injertados en ese olivo cultivado. ¿Quién es ese olivo cultivado? ¿Quién es esa raíz que sostiene ese olivo? Muchas personas piensan que ese olivo es el Mesías. No, ese olivo es Israel. Y las raíces son los patriarcas, quienes siempre fueron fiel a su Dios. Y por causa de ello es que todas las promesas se van a cumplir. Pablo de Tarso habla de eso en sus cartas, lean sus cartas. Así que ese olivo que representa el plan de Dios para Israel es al cual fueron injertados los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo tiene en cuenta que el gobierno último de la humanidad y el gobierno permanente de Dios en la tierra será a través de Israel. Será a través de un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo que practica la justicia y el derecho. Y por eso es que el Mesías no regresará hasta que la novia esté lista. ¿Cómo de eso, amigos, se cambió a lo que tenemos hoy? Hay que leer la historia después de estos hechos, de cómo por ver que el templo se destruye, miles de judíos son muertos y otros exiliados, los gentiles de la fe de los nazarenos se jactaron y comenzaron a decir, ya ellos no tienen nada que ver con Dios, ahora somos nosotros. Pero los apóstoles nunca dijeron eso. Incluso
Pablo de Tarso dice que eso iba a pasar, que iban a venir personas e iban a dañar el rebaño, iban a cambiar el mensaje. Pero como estamos hablando del concepto del Mesías Ben David, vamos a ver que en el libro de Revelaciones se habla de la esposa que se ha preparado. Yo le traje ese texto de Romanos para invitarle a usted a preguntarse, ¿quién es la esposa? ¿No le parece interesante de que los apóstoles del Mesías están predicando el Evangelio en Israel y muchos están uniendo a la iglesia de los santos? Todavía el Evangelio no había llegado a los gentiles, el primero que escucha el Evangelio de los gentiles es llamado Cornelio. Pedro testifica sobre eso. O sea que los gentiles están uniendo a la familia de los santos. Cuando Pablo habla de los santos, se está refiriendo a la congregación fiel de Israel, a la mujer que dice Revelaciones 12 que será llevada al desierto para ser sustentada. Entonces, cuando se habla de la esposa que se ha preparado, si usted lleva ese texto a un judío que conoce todo lo que estamos mencionando, hablándole, le va a decir, oh, vemos aquí al Mesías montado en un caballo blanco. Esto significa que Israel está dándole la bienvenida al Mesías, se ha preparado para recibir al Mesías. El Israel es meritorio de recibir al Mesías porque se ha preparado. Interesante porque el libro de Revelaciones dice que el rey viene porque la esposa se ha preparado. ¿Y cuáles son las vestiduras de la esposa? Las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿No será acaso los mismos que hablaban los apóstoles? Ahora usted podría decir, pero ¿y nosotros, los gentiles? Todo el que se ha unido a la familia del Mesías, dice Pablo de Tarso, que ha recibido la ciudadanía de Israel y es coheredero con los santos, miembros de la familia de Dios. Eso se encuentra en Efesios. A un grupo de gentiles de Efesios, Pablo de Tarso, de Éfeso, Pablo de Tarso le dice, ustedes vivían sin Dios, sin Mesías, sin pacto, sin promesas, sin nada. Y Dios extendió a ustedes esa invitación. Y ahora ustedes, por medio del Mesías, son coherederos con los santos, coherederos a los de Éfeso. Entonces, ¿quiénes son los herederos? Miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? De la cual yo ahora soy miembro y no era miembro. No conocía, no sabía del Mesías, no sabía de Dios. ¿Cómo de eso, amigos, llegamos a la teología del reemplazo? Hay que estudiar la historia. Hay que estudiar la historia porque si no estudiamos la historia vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Y como hemos dicho en otros programas, el santo bendito sea ha abierto el pozo de la sabiduría y el conocimiento para que no haya más excusa de que estas cosas no las sabía. Hay que reparar la verdad y seguirla. Y tenemos los documentos que testifican esa verdad. Y no podemos seguir repitiendo la mentira cuando la verdad está ante nuestros ojos. Así que con la vida de Joseph esta semana en Valleshep hablamos de el Mesías Ben Yosef, el Mesías que sufre, una idea farisea que está establecida en la Escritura. Y como sabemos que el Mesías Ben Yosef vino y el Mesías como Joseph, que sufre, que da su vida por su familia y por su pueblo y por el mundo, estamos esperando el Mesías que viene a gobernar y traer la paz al mundo, al Mesías Ben David. El Mesías que consigo hará que la presencia de Dios more en el mundo y se restaure toda la creación. El Mesías tiene un gran trabajo, y Pablo Tarso habla de eso en Corintios. Cómo el Mesías tiene que hacer que todos los que se oponen a la voluntad de Dios sean puestos por estrado de sus pies. Y asimismo Él se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas. Eso es otra cosa que hemos olvidado. El Mesías vino para llevarnos a Dios y lo menos que hacemos es hablar de Dios, hablar del Padre de nuestro Mesías, de hablar del Creador. Nos hemos enfocado tanto y tanto en su Hijo que nos hemos olvidado que para qué el Hijo vino. Tenemos que regresar también a eso. Porque Él todo el tiempo dijo,
yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Los apóstoles enseñaron que el Mesías vino para llevarnos a Dios. ¿Y por qué ya no hablamos de Dios? Tenemos que ver también en la historia qué pasó, qué hizo que eso cambió. En los minutos que me quedan, quiero hablar un poco de la festividad de Hanukkah. Hanukkah tiene su origen en unos hechos bien lamentables y tristes en la historia del pueblo de Israel. Y estos hechos datan del tiempo del Segundo Templo, específicamente después de la muerte de Alejandro el Grande, Alejandro el Macedonio, quien dividió su reino en los cuatro generales más cercanos a él, donde de uno, con el pasar del tiempo, nace eh, un, lo que dice el libro Macabeo, un retoño malvado, quien se engrandeció y quiso conquistar la tierra, imitando un poco lo que hizo Alejandro el Macedonio, y llegó a la tierra gloriosa. Pero a diferencia de lo que dice la leyenda, que Alejandro, aunque nunca entró a la tierra de Israel, de acuerdo a los libros históricos, hay una leyenda que dice que en un sueño Alejandro vio al sumo sacerdote después de haber terminado el servicio del templo y que con esta visión él había entendido que él debía respetar a los hebreos y dejarlos a ellos adorar a su Dios y no conquistarlo. Esta leyenda es bien interesante, no estamos diciendo que sea cierta, pero es muy interesante porque Alejandro nunca entró a la tierra de Israel, la conquistó, a diferencia de el tiempo de la entrada a Alejandría, a lo que se conoce como Alejandría, que es la tierra, en la tierra de Egipto. Este hombre, Antíoco, entra, conquista la tierra, tira al suelo el templo, no respeta al Dios de Israel, suspende el sacrificio e intenta cambiar las leyes ancestrales del pueblo, hasta incluso hacer que el pueblo de Israel abandone el Shabbat. Sobre él se habla en el capítulo 7 de Daniel, texto que luego se va a convertir en un documento profético para hablar del concepto del anticristo, que en otro momento hablaremos porque el tiempo ya no nos da. Pero el evento histórico de Hanukkah es importante conocerlo para luego entender por qué se encienden 8 candelas en una lámpara de 8 brazos para conmemorar esos 8 días que están relacionados a la rededicación del altar del sacrificio y la consagración del templo a Dios, donde el Mesías habla de que eso iba a volver a suceder y obviamente en su momento lo hablaremos. Le hablo el Morelloso, director es Jaime. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Espero en el Todopoderoso poder estar la semana próxima. Que tengan excelente resto de la semana. Shalom.